Hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, queremos darles la bienvenida a un nuevo culto, a nuestro primer culto del año 2021. Y queremos comenzar dando gloria a nuestro Señor, queremos comenzar también este año fortaleciendo nuestras raíces en la palabra de Dios. Y como ustedes saben y como hemos comentado en las reuniones, este año tenemos un nuevo eslogan que es Creciendo hacia la Madurez. Y queremos avanzar hacia ese punto, y el día de hoy vamos a estar viendo también y estudiando la palabra, donde queremos establecer un primer principio de la madurez, que es la oración. Así que vamos a comenzar este año orando y le pido que comencemos también este culto en oración. Acompáñeme a orar. Mi Señor, le queremos dar gracias por un nuevo año que usted nos da. Le damos gracias también por un nuevo año que se nos va, por todo lo que usted nos ha permitido vivir durante el 2020. A pesar de las dificultades, Señor, usted mostró su fidelidad en cada momento, en cada situación, en cada familia, Señor, de nuestra iglesia y fuera de la iglesia. Podemos ver su mano, Señor, cuidando a su pueblo, Señor. Y este año queremos partir confiados de que usted seguirá siendo fiel, y no porque nosotros lo creamos, sino porque su palabra así lo determina, y usted lo ha mostrado desde la creación del mundo, desde la eternidad, que usted ha sido fiel a su palabra, Señor. Por eso le damos gloria y queremos comenzar este año creciendo, queremos comenzar este año yendo hacia la madurez, y hacia la madurez que refleje, Señor, a su Hijo. Y es por eso que queremos comenzar este año pidiendo que usted nos fortalezca en oración, que usted nos fortalezca en su palabra, y que usted nos fortalezca para conocerle y para darle a conocer, Señor. Damos gracias por todo y dejamos esta reunión, la alabanza, su palabra, todo en sus manos. En Cristo Jesús. Amén. Sean muy bienvenidos a un nuevo culto de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Bendiciones. Tan dulcísima
postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para libertar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para libertar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Bueno, le queremos contar que todo este año ha sido una bendición para nosotros. El pensar que estando en tiempo de pandemia, confinados y sin poder congregarnos, igual hemos podido participar del culto virtual, en forma virtual, pero que en realidad Dios ha tenido todo preparado, ¿ya? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia, ellos añoraban y lloraban y pensando en el templo, ¿no es cierto? Pensando en que ahí estaba Dios y ellos pensaban que Dios no estaba con ellos, ¿no es cierto? Ahora, en este tiempo nosotros somos templo, ¿no es cierto? Nosotros somos el templo de Dios, Dios está con todos nosotros, entonces, pero necesitamos una palabra, necesitamos esa cercanía que Dios ha provisto, todos estos medios virtuales para que podamos escuchar la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos. Y el Señor dice, mi palabra es vida a los que las hallan, es salud, es medicina a todo nuestro cuerpo. Y también Dios dijo en su palabra que nos puso pastores que nos apacientan en conciencia y con inteligencia, ¿ya? Y también el Señor capacitó a los hermanos que nos han servido fielmente, se han sacrificado durante todo el año para que recibamos una palabra fresca. Entonces estamos muy agradecidos primeramente con el Señor y también con todos nuestros hermanos que se han sacrificado para poder bendecirnos, bendecir a toda la congregación y a los que no pertenecen a la congregación también. Entonces tenemos que aprovechar, hermanos, tenemos que seguir aprovechando esta tremenda bendición. Estamos en otros tiempos, ¿no es cierto? Piensen, yo pensaba todo lo que sufrieron el pueblo de Dios
en el tiempo antiguo, y nosotros, imagínense el tremendo privilegio de ser templo del Espíritu Santo, pero falta lo otro, ¿no es cierto? Y bueno, y también a través de los celulares, ¿no es cierto? A través de una llamada telefónica, seguimos comunicándonos, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar unidos, y la palabra del Señor dice en Hebreos que sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿no es cierto? Ya sabemos que la venida del Señor está cerca, y es obligación, es una obligación, hermano, que nos congreguemos en forma virtual, porque el Señor ya viene, ¿ya? Y así que los animo para este año que viene, ya que cumplamos con nuestra obligación, que es una bendición muy grande, hermano, es un tremendo privilegio de ser hijo de Dios. Piensen en todo lo que ha sufrido la gente que no tiene al Señor. Entonces nosotros aprovechemos, cuando uno pierde algo lo valora, ¿no es cierto? Entonces nosotros no seamos como los necios, ¿ya? Sino que seamos sabios, ¿ya? Y valoremos todo lo que el Señor nos da, y los insto a que nos sigamos congregando virtualmente durante el próximo año. Amén. Ahora le doy la oportunidad a mi esposo. Muy bien, hermano. Gracias por tener este privilegio que nos ha dado el pastor de poder hacer el culto del primer día del año. Les doy unas ricas bendiciones a cada uno de ustedes en nombre de la familia. Que el Señor los bendiga, los proteja, les dé gran sabiduría y les dé paz y amor para toda su familia y a todos los que están ahí afligidos en el tiempo por trabajo, por no tener algo con qué comer. También le vamos a pedir al Señor por ello. Pero quería volver a lo que mi esposa decía ahí de Babilonia. El Señor nos dice en la Biblia que nosotros debemos saber leer los tiempos. Leer los tiempos, así como cuando el Señor pasó con los apóstoles ahí frente a aquella higuera, ¿cierto? Y le dijo que si no tenía fruto, cuando volvió se secó la higuera. Se le dijo que teníamos que leer el tiempo. Tenemos que saber ver la forma en la cual nosotros nos estamos moviendo. Y el Señor hace tiempo que me ha ido hablando y diciendo algunas cosas que yo al principio no las entendía, pero ahora con el tiempo las voy entendiendo. Porque tuve unos días de ayuno y en conversación con el Señor, y ahí me dio varios textos que leer en cuanto a Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y yo decía, ¿para qué estos textos? Joel. Y decía, ¿para qué estos tiempos? Y cuando voy sacando cuenta hoy en día, ¿cierto? Analizando lo que el Señor me iba diciendo, es el tiempo de Babilonia, es el tiempo que estamos viviendo hoy. El Señor ha mandado todas estas cosas porque no se hace nada que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Él mandado esta plaga, este virus, ¿cierto? Y los ha sacado de las iglesias. Y lo ha sacado igual como sacó el pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo mandó a Babilonia. Lo mandó ahí a donde el rey Darío. Pero hubo un gran hombre, un profeta ahí, Daniel, en la cual él fue íntegro en su manera de ser y en su manera de pensar. Y Daniel dice, ahí en 1.8a, dice, ¿cierto? Que el Señor le puso en su corazón no contaminarse con lo que le daba el rey Darío, ni con las comidas, ni con ninguna de las leyes y órdenes que tenía ese reinado Entonces, ahí tenemos que ver que nosotros hoy en día lo sacaron de la iglesia, ya no podemos ir, pero nosotros tenemos que seguir en esa integridad y poder estar con Dios y hacer lo que el Señor dice que hagamos, y Él los protegerá. Tenemos que tener fe. Así como también el Señor le pidió ahí a Ezequiel en 37:3,
en la cual ahí ustedes saben más o menos, el 37 es el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Y ahí el Señor lo llamó a Ezequiel, a que ir y predicarle a esos huesos. Dice que escuchen la palabra de Dios. Y le mandó a predicar, y él iba a colocar huesos, iba a colocar en esos huesos, iba a colocar nervios, iba a colocar carne, iba a llenarlos y le iba a dar vida. Por eso que nosotros tenemos que tener la fe y la conciencia de que Él está con nosotros. Si no tenemos esa confianza, no somos íntegros. Íntegro significa ser completo, entero, de pie a cabeza, desde el corazón hasta el último pelo, ¿cierto? Pensar siempre en Dios y hacer lo que la voluntad de Dios nos da que debemos hacer, ¿cierto? Entonces también en estos tiempos decimos cómo nosotros podemos, ¿cierto?, hacer ese anuncio, esa comunicación de Dios que pidió el Señor ahí a Ezequiel a través, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo estaba detenido, estaba preso y escribió prácticamente todas sus cartas, todo el Evangelio del Nuevo Testamento lo escribió en la cárcel. Y él se comunicaba a través de hermanos, ¿cierto?, que lo iban a visitar, en cartas que se mandaban de una iglesia a Pablo, ¿cierto?, le mandaban siempre comunicándole y los problemas y las dificultades. Y él, ¿qué es lo que hacía? Le daba por carta, le mandaba las soluciones a todos esos problemas. ¿Y nosotros qué tenemos hoy en día? Hoy día tenemos qué cosa. Si hacemos un paralelo, tenemos qué cosa, todas las redes sociales. ¿Para qué? Para que podamos entregar la palabra de Dios, para que podamos comunicarnos con nuestros hermanos, comunicarnos con el pueblo, con aquellos, como decía ahí Ezequiel, dice en el 37:3, dice que esos valles de huesos secos, donde el Señor fue y lo mandó a recorrer y vio un montón de huesos secos. Y así se ha transformado parte de nuestra iglesia, lamentablemente, parte de nuestra iglesia se ha transformado en huesos secos, porque no van a la iglesia y si no van a la iglesia no están con Dios. Entonces tienen que cambiar su manera de pensar. Como Pablo dice ahí en Romanos, ¿cierto? También dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ya no debemos pensar, si somos nuevas criaturas, como nosotros ahora, el mundo, sino que debemos pensar como los pensamientos de Dios, que no son los mismos ni son iguales a los del mundo. Como final voy a leerle un saludo, una saludación que hace Pablo, ahí en 1 Corintios del 1 al 3, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y vuestro hermano Sóstenes. Dice: la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser un pueblo santo, justo, con todos los que en todas partes invocaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo, sea el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y que hoy día el Señor nos va a hablar también por su palabra a través de nuestro pastor. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Hoy estamos llegando al final de nuestra serie del libro de Proverbios.
y hemos aprendido mucho sobre diferentes temas. Como por ejemplo, qué es la sabiduría, lo importante de la disciplina, el consejo, los buenos amigos, cuidar el corazón de la amargura, la mentira, entre otros. Pero ¿sabes qué? Esta buena enseñanza no sirve de nada si no la ponemos en práctica. Por ejemplo, una persona no conduce bien solo por conocer las reglas del tránsito, sino que conduce bien porque las sabe y conduce el auto de acuerdo a estas reglas. ¿Ustedes se subirían a un auto de alguien que sabe solo la teoría pero nunca ha practicado? Porque yo no lo haría. Veamos lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿quién da la sabiduría y a quién se la da? Jehová, Dios, da la sabiduría a quienes viven rectamente. No basta solo con decir que somos cristianos. No basta solo con saber la Biblia, sino que debemos vivirla. Jesús en Juan 14:21 nos enseñó esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús nos dio ejemplo con su vida. Él fue la sabiduría encarnada. Él cumplió toda la ley. Y fue Él quien murió en una cruz para pagar por todos nuestros pecados. Y así hoy podemos ser llamados hijos de Dios, si le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Así que seamos niños sabios viviendo lo que hemos aprendido y compartiéndolo con nuestros amigos. Y recordemos siempre el primer versículo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no viene de nosotros, viene de Dios. La próxima semana comenzaremos una nueva serie que se titula Los Yo Soy de Jesús. Jesús nos enseñó muchas verdades importantes y profundas acerca de Él, usando como ejemplo cosas del día a día para que así lo pueda entender desde el más pequeño al más adulto. Él dijo, yo soy la puerta, el camino, el pan de vida, la luz del mundo, la vid verdadera, la resurrección y la vida y el buen pastor. Todos estos yo soy los iremos viendo a partir del próximo domingo. Y además, queremos agradecer como ministerio a todos los niños que nos estuvieron acompañando durante este año con la serie de Proverbios. Les damos gracias por todos los dibujos, las canciones y los videos que nos enviaron. También a todos los padres por apoyarnos durante este año con sus oraciones y repasando domingo a domingo las lecciones con sus hijos. Y para esto tenemos una sorpresa para ustedes. Hola chiquillos, ¿cómo están? El Ministerio de Niños me pidió si yo podía participar en este video. Y la verdad es que estoy feliz de poder hacerlo. Sí, y poder darle las gracias a cada uno de ustedes por todo este año. Este año que ya se va, el 2020. Tenemos una sorpresa, miren, aquí están cada uno de ustedes. Que durante toda la serie de los proverbios estuvieron atentos, ahí aprendiendo acerca de todas las enseñanzas que este libro nos tiene y nos entregó. Y no solo ustedes, sé que también algunos papás y algunos de los grandes también no se lo perdían, ¿cierto? Y todos sabemos la frase que dice ¡hasta la próxima! Sí, ha sido un año diferente, pero un año bonito. Ahora yo veo las fotitos y me emociono al ver cómo han crecido. Se echan de menos, ¿cierto? Echamos de menos juntarnos en la iglesia, pero el Señor ha permitido que nos podamos
juntar de manera virtual, ¿cierto? Tuvimos unas reuniones ahí para poder hacer algunas actividades. Quiero animarlos a este año 2021. Vienen cosas nuevas. El Señor nos tiene preparadas muchas sorpresas. Tenemos que tener nuestro corazón atento y dispuesto a lo que el Señor nos quiere enseñar este nuevo año. Pero, ¿qué sería del ministerio si no tuviéramos a nuestros hermanos que nos ayudan y que sirven? También yo los quiero saludar. Les quiero dar muchas gracias por todo el esfuerzo, el ánimo y estar siempre contentos y dispuestos a servir con sus ideas, con sus canciones, con sus juegos, estar enseñándonos ahí los versículos para que no se nos olvide la palabra del Señor. Yo les quiero dar muchas gracias, que el Señor los bendiga grandemente y los anime y los siga capacitando para el servicio. Aquí hay unas fotitos de las actividades que se hicieron. Ahí están ustedes en chiquitito y nos gozamos de haberlos tenido. Es por eso que les animamos y les deseamos un feliz año 2021. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola, buen día, hermanos y hermanas queridos. Estamos aquí desde casita enviando un saludo para cada uno de ustedes y quiero agradecer todo lo que sucedió este año, que quizás hubo una pandemia que para todos fue muy desagradable, con muchas cosas negativas, pero en este momento yo quiero resaltar lo positivo. El apoyo, la iglesia, que siempre estuvieron pendientes de cada uno de nosotros, de todos los hermanos de la iglesia, los saludos, la preocupación, el esfuerzo de cada uno de los que trabaja en Cordillera. De verdad, mandarles un abrazo, un beso a la distancia y desearles que todo lo que pasó es por algo. El Señor aún quiere quizás muchas cosas para cada uno de nosotros, que nos esforcemos, que oremos, que nos juntemos, que nos amemos, no sé. Pero en esta hora quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todo el apoyo, por todo el amor y por nuestro pastor. Agradecer el movimiento que tiene la iglesia y cada uno de los que trabaja en ella. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, un beso en el Señor, un abrazo a la distancia. Bueno, para mí este año ha sido un año no tan bueno en cuanto a lo congregacional. Ahí tengo sentimientos encontrados con esta pandemia. Creo que el que haga algo que obstruya que la iglesia se congregue, para mí no es algo normal, no siento que sea algo natural. Creo que tampoco no es la voluntad de Dios que no lo podamos hacer. Así que tengo sentimientos encontrados con respecto a esto. Pero sí reconozco que el trabajo que el liderazgo de la iglesia nuestra, por supuesto, ha sido un trabajo de primera, sin lugar a dudas, porque de alguna manera u otra hemos podido estar reunidos o en algún tipo de comunión, ya sea por internet o por otra forma técnica, pero ha sido bueno en esa parte porque de alguna forma u otra se han estado preocupando o han estado siempre preocupados de la congregación y de los hermanos, por supuesto. Así que yo destaco el
el trabajo que ha hecho el pastor, los ancianos, por supuesto, de la iglesia, Gonzalo, por supuesto, que lleva todo el trabajo técnico de las congregaciones o de las reuniones online. Pero sí me queda ese sentimiento encontrado que esté tan restringido a la voluntad de Dios, que es congregarnos y reunirnos. Como que hay mucho miedo, encuentro yo, en el pueblo de Dios con respecto a esta pandemia. A lo mejor es justificado, pero nunca va a ser la voluntad de Dios que no nos congreguemos como iglesia presente, a lo que me refiero. Así que les doy el más cordial saludo de buen año, que Dios los bendiga a todos, a ustedes, cada uno de ustedes, y que Dios permita que el próximo año, de alguna forma o alguna manera, podamos reunirnos y juntos alabar y glorificar a nuestro Dios. Dios los bendiga, hermano. A pesar de las dificultades de este año, quizás para muchos que han perdido sus familiares, han estado lejos de sus seres amados, de sus seres queridos, siempre hay esperanza, siempre hay una luz en Cristo. Nosotros reconocemos que las aflicciones o las penurias que pudiéramos pasar en el presente no se comparan a la gloria venidera. Es nuestra esperanza, es nuestra confianza en que un día podremos ver a ese Cristo que un día dio la vida por nosotros, verlo cara a cara. Sin duda, en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, es donde se ve el verdadero corazón del cristiano, ese corazón que ama a Dios sin medir las consecuencias, sin esperar algo a cambio. Es en estos momentos donde el cristianismo, donde el evangelio sigue impactando el mundo. Es en estos tiempos donde la cruz de Cristo sigue estando firme, sigue estando en lo alto de la sociedad, y nos permite poder estar con los que sufren, poder llorar con los que lloran. En tiempos como estos es cuando más se necesita la voluntad de poder estar cercano a aquellos que lo han pasado mal, ayudar a los pobres, a los débiles, a aquellos que en estos momentos más lo necesitan. Es un llamado a que este próximo año sea de recapacitar, de repensar cómo nosotros vivimos nuestro evangelio, cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo, y poder pensar en que hay gente que está mucho peor que nosotros, hay una iglesia que está perseguida, hay una iglesia que sigue estando escondida porque si sale a la luz puede ser asesinada, puede ser simplemente destruida del país donde está. Es por eso que también miramos nuestro contexto y damos gracias a Dios, porque a pesar de todo nosotros podemos seguir congregándonos, aunque sea quizás de manera online, podemos seguir con nuestras familias, podemos tener a nuestros seres queridos, podemos proclamar el nombre de Cristo, así como muchos hoy en día y hace mucho tiempo no lo pueden hacer. Así que gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades podemos pensar en esa gloria venidera, en el tiempo que vendrá, que nos da esperanza, que nos mantiene firmes y nos mantiene anclados a Cristo sin tener miedo de lo que vendrá, porque nuestra confianza está plenamente en Él. Así que les deseo un muy buen año 2021, confiando en que la luz de Cristo siempre resplandecerá en nosotros. Amén. 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 Oh Dios eterno, tu misericordia
por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos a un nuevo tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y estamos en nuestro primer culto del año. Tenemos un tiempo en el que podemos dar gracias al Señor por todo lo que Él hizo el año pasado, por cómo es que Él nos cuidó durante este tiempo. Durante la pandemia estábamos constantemente hablando en la iglesia y animándolos al decir que somos iglesia, que seguimos siendo iglesia. Y no solamente porque queríamos animar, sino porque queríamos que cada uno de nuestros hermanos en la iglesia pudieran poner su vista en la obra que Dios hace en medio de las dificultades, y en este caso en la pandemia. A pesar de estar sin poder reunirnos físicamente, sin poder estar mirándonos cara a cara, pudimos estar un año reuniéndonos vía YouTube, también pudimos estar realizando unos Zoom después de cada reunión donde podíamos conversar, podíamos compartir, podíamos orar. Y es por eso que damos gracias al Señor por este año que se acaba de ir, y damos gracias por este nuevo año que comenzamos. Y también quiero agradecer por todos los hermanos que estuvieron sirviendo a lo largo de este año, por cada ministerio que estuvo avanzando, por cada ministerio que comenzó y que concluyó. Y este año, aunque pareciese que Dios durante el 2020 no estuvo en control, muchas veces escuchamos dónde está Dios en una pandemia, dónde está Dios cuando muere tanta gente. Nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano, nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, que Él tiene decretos para su creación, para su pueblo. Sin embargo, Él ha permitido que el hombre pecador siga viviendo. Y en nuestro pecado es que la naturaleza se ha corrompido, es que la creación se ha corrompido, nuestra persona llega a ser pecadora, y es entonces que por naturaleza cometemos pecados, y por nuestra naturaleza pecaminosa han surgido enfermedades y un montón de situaciones que el hombre no quisiera vivir, pero que lamentablemente las vivimos como resultado del pecado. Es así que preguntamos dónde está Dios, y comenzamos este 2021 con una noticia muy quizás desalentadora para los creyentes, muy triste al saber que nuestro país vecino, Argentina, concluyó el año 2020 aceptando y aprobando la ley del aborto, en la que después de hasta las 14 semanas puede abortarse libremente. Es una noticia muy triste, es una noticia que realmente no quisiéramos contarla, no quisiéramos que fuera real. Sin embargo, es así. El gobierno de Argentina ha permitido esta situación, y nos preguntamos qué está pasando con Dios, qué está pasando con la creación, si es su creación, qué está pasando con el hombre. Vemos cómo es que el movimiento LGTBIQ+, sigue tomando fuerza, sigue avanzando, sigue siendo una ideología que está tomando cada vez más predominancia, y nosotros nos preguntamos qué pasa con los valores cristianos, qué pasa con la moralidad cristiana, qué pasa con la santidad. Y realmente nos cuestionamos qué sucede con el Señor, pero Dios sigue siendo fiel, y nosotros sabemos que en medio de estas dificultades la iglesia tiene que mantenerse firme, y es ahora más que nunca cuando la iglesia tiene que alzar la voz y tiene que hablar en nombre de la palabra del Señor. Tiene que hablar en nombre de Dios diciendo que el aborto es asesinato, tiene que hablar diciendo que toda esta ideología de género no es nada más que pecado y perversión, es una destrucción hacia el diseño divino. Sin embargo, nosotros queremos también comenzar este año dando gracias al Señor
porque Él es un Dios sumamente misericordioso con nosotros. Y quiero comenzar este año, como ustedes ya saben, queremos establecer este año un nuevo eslogan. Hace un tiempo atrás hablábamos de crecer conforme a Cristo. Luego este año con la pandemia estuvimos hablando sobre seguimos siendo iglesia. Y este 2021 queremos ir hacia la madurez, queremos avanzar hacia la madurez. Y para eso hemos establecido puntos en los que queremos ir en la madurez desde la casa, la iglesia y el mundo. Y uno de los primeros principios que queremos tener para comenzar la madurez es la oración, la importancia de la oración. Y para eso, el día de hoy vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18, del 1 al 8, porque realmente es un pasaje muy alentador. Sabemos que hay un contexto quizás desalentador, pero Dios nos da aliento por medio de su palabra. Y Dios siempre ha sido fiel con su pueblo y siempre lo ha cuidado y siempre lo cuidará hasta su venida. Y para eso quisiera que me acompañara leyendo Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, que dice de la siguiente manera. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Les parece si me acompañan a orar? Mi Señor, queremos darte gloria porque sabemos que ha sido un fin de año quizás complejo, quizás triste para muchos de nosotros al saber que la ley de aborto se ha aprobado en el país vecino. Rogamos para que esta ley no se apruebe en nuestro país. Rogamos, Señor, para que esta ley no se apruebe en ningún otro país, Señor. Sabemos, Señor, que el pecado sigue avanzando, se sigue manifestando. Sabemos que es la consecuencia lógica de la caída. Pero también nos gloriamos porque desde el momento que tú mueres en la cruz y después resucitas, tú venciste el pecado, Señor. Tú venciste la muerte. Y desde ese momento has estado trayendo a tu pueblo, Señor, a la luz. Has estado rescatando a la gente del pecado. Nosotros somos testigos de eso, de cómo nos sacaste de las tinieblas hasta el reino de tu amado Hijo. Y hemos podido ver aquello que ojo no vio, y hemos podido oír aquello que oído no oyó, al momento en que tú nos diste un corazón de carne, un corazón para poder escuchar tu voz. Es por eso que queremos pedir que este año nos ayudes a ir hacia la madurez. Queremos crecer, Señor, desde la casa, queremos crecer en la iglesia, queremos crecer para darte a conocer. Queremos pedirte que desde este primer día del año, desde este primer culto del año, tú nos permitas crecer en tu nombre, tú nos vayas fortaleciendo, nos vayas dando hambre por tu palabra, nos vayas dando deseo por la oración. Y que como iglesia podamos, Señor, ir discipulando a nuestros hijos desde el hogar, podamos ir, Señor, fortaleciendo en nuestros hogares la palabra del Señor y poder hacer de nuestra familia, de nuestra iglesia, un lugar donde la verdad se predique y se viva. Es por eso que te damos gracias y pedimos, Señor, que tú nos guíes en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay un contexto que precede a este pasaje de Lucas capítulo 18. Y me gustaría que usted en su casa pudiese tomar tiempo para leer el capítulo 17 por completo. Porque Lucas lo que está haciendo en su libro, en su evangelio, es hacer un recorrido cronológico de las enseñanzas y de lo que vivió Jesús. Y el capítulo 17 comienza Lucas mostrando una palabra, un discurso que el Señor está hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Y el capítulo 17 tiene estas tres temas, comenzando con una advertencia que les da a los discípulos sobre la fe y el servicio. Luego habla sobre los leprosos, da una enseñanza sobre los leprosos que escuchan el mensaje y solo uno va a anunciar el evangelio. Sin embargo, termina este capítulo 17 con esta enseñanza sobre la llegada del reino de Dios
hablando específicamente sobre su segunda venida. El Señor Jesucristo va a hablar sobre qué sucede y qué va a suceder desde el momento en que Él se va, desde que asciende, qué va a suceder desde ese momento con su creación, con su pueblo, hasta su segunda venida. Y ese es el contexto en el que está hablando Lucas. Ese es el contexto que nos va a dar la pauta para el capítulo 18. Y el versículo 20 hasta el versículo 37 se narra esta proclamación del Señor a sus discípulos sobre la venida del reino de Dios. Y en los primeros 5 versículos lo que va a suceder es que Dios está hablando a sus discípulos y también a los fariseos, porque el pueblo de Israel lo que estaba esperando la nación, era que llegase el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, prometido por el Pentateuco, prometido por los profetas, prometido por los libros poéticos, prometido por los profetas mayores, los menores. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Mesías. De hecho, el mismo Lucas nos va a hablar en un momento cuando Jesucristo está camino a Emaús con sus discípulos, y Jesús dice que todas las profecías hablaban de Él. Entonces, una de las cosas maravillosas que tiene la Escritura es que cuando hablamos o leemos cualquier profecía, el foco no es el juicio, el foco no es las naciones, el foco no es la venida, sino el foco es el Mesías. El foco es la aparición del Mesías y cómo es que Él va a restablecer el reino perdido en Génesis capítulo 3. Es así que lo que está esperando el pueblo de Israel es un Mesías que venga a liberar a la nación, que venga a establecer a la nación como cabeza de naciones, que venga a cumplir en cierto punto aquello que había prometido Dios a David con su hijo, con su linaje, que se cumple con David y con Salomón. Sin embargo, el pueblo de Israel quería tener nuevamente un reinado, un rey soberano que gobernara sobre las naciones, pero no habían entendido que ese rey humano, ese rey del linaje de David, no era otro sino Jesús, aquel que vino y nació en un pesebre, aquel que vino a morir en la cruz, aquel que vino a liberar a su pueblo de los pecados. Así que este concepto que tenía el pueblo de Israel estaba un poco erróneo, porque Dios no venía a enviar a su Hijo para liberar a la nación, sino para hacer una liberación espiritual masiva de la verdadera cautividad que era el pecado. El pecado mantenía cautivos a los hombres, no tan solo a los israelitas, sino a todos los hombres, a toda la humanidad, a los gentiles, cautivos en el pecado. Y por estar cautivos en el pecado estaban muertos, por estar cautivos están muertos, están separados eternamente de Dios y no son libres. Así que lo que va a hacer Jesús es hablar sobre el reino de Dios. Y una de las cosas que va a decir es que el reino de Dios no va a ser visible, no vamos a poder decir el reino de Dios está allí o está aquí, sino que el reino de Dios está en nosotros, dice el Señor Jesucristo en estos primeros 5 versículos. Y me gusta, como lo dice William Hendrickson, y quiero citarlo, y él comenta diciendo: si así fuera que el reino era visible, la gente estaría saludando su llegada con gritos: aquí está, allí está. En contraste con todo esto, Jesús declara que el reino, o aquí es preferible decir reinado o gobierno de Dios, es básicamente espiritual en su esencia. Es de adentro, o si uno prefiere, está dentro de una persona. Donde quiera que Dios es reconocido en verdad y honrado como rey, allí uno encuentra su reino o su reinado. Y lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús está hablando, es decir, el reino de Dios no va a ser una llegada inminente como ustedes creen, visible, en la que todo el mundo me va a ver y yo voy a venir a destruir a Roma y voy a poner a Israel nuevamente como centro de las naciones. No, el reino de Dios viene a liberarlos espiritualmente para que yo, por medio del Espíritu Santo, me convierta en su Señor y su Salvador, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y me gusta, hay un teólogo bien famoso llamado James Goldsworthy, y él ha hecho en sus libros una definición de 3 partes de lo que es el reino de Dios. Me gusta mucho su definición porque a veces cuando hablamos del reino de Dios nos cuesta entender un poco a qué se refiere. Y Graham Goldsworthy lo que hace es poder establecer el reino para poder reconocerlo a lo largo de toda la Escritura en base a 3 conceptos importantes. Y él dice que el reino de Dios se caracteriza y se puede definir. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el pueblo de Dios, es donde está el lugar de Dios
y es donde vive ese pueblo bajo el gobierno y la bendición de Dios. O sea, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Si uno pone estos conceptos, podríamos ver, por ejemplo, a la creación en Génesis 1 al 2, ¿cuál es el pueblo de Dios? Es Adán y Eva. ¿Cuál es el lugar de Dios? El huerto. ¿Y cuál es el gobierno, el lugar donde Dios bendice? Ese huerto de Edén. Es ahí donde Dios bendice y donde Él rige sus normas. ¿Cuáles fueron sus normas? De este árbol no puedes comer. Si comes, ciertamente morirás. Ahora, usted puede hacer este ejercicio a lo largo de toda la Biblia, con Moisés, con David, y puede ir viendo cómo se va manifestando el pueblo de Dios, el lugar de Dios y la bendición de Dios para decir dónde está funcionando el reino de Dios. Hoy día, ¿dónde funciona? ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Dónde está? Porque Jesucristo nos está diciendo en Lucas capítulo 17 que no está ni allí ni acá. ¿Dónde está? Si era espiritual. El reino de Dios hoy día se encuentra dentro de cada persona que ha sido regenerada por la obra milagrosa del Espíritu Santo, y el reino de Dios hoy día se manifiesta en la iglesia. La iglesia es el lugar de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el lugar donde cada creyente ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, la iglesia es el lugar donde funciona el gobierno de Dios y donde fluyen las bendiciones de Dios. Entonces el reino de Dios el día de hoy, ¿dónde se establece? En la iglesia. En la iglesia. Es en la iglesia donde Jesucristo funciona como cabeza. Es la cabeza de la iglesia. Es en la iglesia donde los corazones regenerados han entendido que Dios es su Señor y su soberano, y entonces viven bajo el gobierno de Dios, recibiendo las bendiciones de Dios, porque es el lugar del pueblo de Dios. Así que la iglesia es el reino de Dios. No es este Israel físico, sino que, como dice Pablo en Gálatas, o como dice el autor de Hebreos, es en este nuevo pueblo de Dios, es en esta nueva Jerusalén, la de arriba, la celestial, donde Dios gobierna. Es en este pueblo llamado la iglesia, donde ya no hay ni judío ni libre, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Estamos en Cristo, ese es el lugar de Dios. Y estar en Cristo significa estar en la iglesia. El reino de Dios es manifestado el día de hoy por su iglesia. Sin embargo, la segunda venida del Señor, mientras Él se va, establece la iglesia y comenzamos a funcionar como el ente visible del reino de Dios, donde empezamos a funcionar como una institución visible de la verdad de Dios, de la bendición de su gobierno, hay un espacio hasta su venida. Y en Lucas capítulo 17, Jesucristo va a decir que su venida, la segunda venida del Señor, sí va a ser visible. Va a ser una venida que todo el mundo la va a ver, va a ser con estruendo, con una luz que todo el mundo va a poder ver. Y ese momento nadie sabe cuándo va a ser. Va a ser un momento inesperado. Pero ojo, hay un punto muy importante, dice el versículo 22 de Lucas 17. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán: mira allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y el tema es que va a haber un momento en que vamos a anhelar ver un día del Hijo del Hombre. Para nosotros en este lado de la cruz ansiamos su venida, porque una de las cosas que va a estar sucediendo entre este siglo presente y el siglo venidero, hasta que el Señor vuelva para poder vivir en el siglo venidero, lo que va a suceder es que la persecución va a ir aumentando. El ser odiados por el mundo va a ir en aumento. Y los días previos a la venida del Señor van a ser días, como dice su palabra, de gran tribulación, como nunca las hubo. Sin embargo, desde que el Señor resucita y asciende hasta el día de hoy, incluso hasta su venida, la iglesia siempre ha sufrido persecución. No es que esto va a ser solamente algo que va a ocurrir al final de los días, sino que se va a aumentar, pero es algo que siempre ha ocurrido. La iglesia siempre ha sufrido persecución. ¿Por qué? Por decir que Jesús es el Mesías, por proclamar a Jesús como el Mesías. Así que no es solamente algo que va a ocurrir en un momento específico, sino que se va a aumentar, pero en este momento
desde que Dios se asciende hasta su venida, hay persecución. Hay persecución. Y la gente y los mártires de los primeros siglos, luego tenemos cómo ha ido aumentando la iglesia por las misiones, cómo es que hay persecución en los países. Tenemos esta semana el caso de Nigeria, que hubieron 44 muertos por un grupo islámico, Boko Haram, atacando la iglesia. Y esto sucedió la semana pasada, el día de Navidad, atacando y la iglesia siendo perseguida. Y es algo que el Señor nos dijo que iba a suceder. Sin embargo, Dios sigue estando en control de todo. Dios sigue estando en control. Y Dios da este contexto para decir, va a venir la persecución cuando yo me vaya. Ustedes van a ser odiados, van a ser vistos como aquellos que odian a la humanidad. Y pónganse en el contexto de hoy. Por estar en contra del aborto, somos nosotros los que tenemos un discurso de odio, los que no entendemos que la mujer puede tomar sus propias decisiones, cuando lo que estamos diciendo es, esa vida no le pertenece a la mujer. Esa vida es la concepción de un hombre con una mujer, no solamente el cuerpo de la mujer. Tú no tienes que matar a otro para vivir como quieras. Ese niño no es parte de tu cuerpo, se gesta en tu cuerpo, se desarrolla su cuerpito dentro de ti, pero no eres, tú y él no son uno, no son uno. Es lo que sucede el día de hoy, como vemos cómo el movimiento LGBTQ y más va avanzando. Y nosotros somos los que tenemos un discurso de odio por no tolerar, por no permitir que haya un matrimonio entre homosexuales. Sabemos que el matrimonio se estableció para un hombre y una mujer. Y por hablar esto se nos ve como que somos los malos de la película, los intolerantes. Y es así que ha ido aumentando y esto va avanzando. Y Jesús dice cómo van a ser estos días. Y en este capítulo 17, del 26 al 30, Jesús está hablando de que va a ser como los días de Noé o va a ser como los días de Lot. Así va a ser estos últimos días, este último tiempo. ¿Qué sucedía? Versículo 27. Esos últimos días dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el asunto aquí importante de este ejemplo que pone Jesucristo usando a Noé y a Lot es lo repentino de la segunda venida. Lo repentino. La gente seguía haciendo su vida normal, comprando, comiendo, bebiendo, estaba haciendo su vida normal. Pero estaban tan preocupados de su vida, estaban tan ensimismados que no se dieron cuenta de la predicación del Evangelio. Porque Dios nunca dejaba un tiempo sin predicar el Evangelio. Y aún en este tiempo de tribulación y en este tiempo que va a haber de gran tribulación, Dios siempre ha dejado a gente anunciando su palabra. El tema es que la gente no lo va a querer escuchar. Pablo dice que en los últimos días habrá gente con comezón de oír. Van a querer solo escuchar si hay algo nuevo, pero no van a querer obedecer a la palabra del Señor. Así que, ¿qué sucede? Que la venida es repentina. Nadie la estaba esperando. No estaba preparando el arca y la gente haciendo su vida y nadie estaba esperando. Lot estaba arrancando de Sodoma y Gomorra, la gente seguía haciendo su vida, vino la destrucción y nadie la estaba esperando. Y entonces llegó a ser repentina porque no la estaban esperando. Y eso es lo que va a suceder y realmente es muy triste. Es una situación que a nosotros nos da sentimientos encontrados porque sabemos que la gente que no se va a salvar va a sufrir esta destrucción eterna. Una destrucción que no es simple aniquilación de su alma, de su cuerpo, sino que van a ser conscientes de vivir una eternidad separados de Dios y entendiendo que tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y no arrepentirse de sus pecados y de su condición. Pablo lo dice de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 2 al 3. Dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, como en los días de Noé, viviendo tranquilos, comprando, haciendo su vida, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Y no escaparán. No va a haber vuelta atrás. Dios ha dejado este tiempo desde su ascensión hasta su venida como un tiempo de misericordia, para que la iglesia predique el Evangelio y para que los pecadores puedan arrepentirse. Y nosotros somos pecadores rescatados. No somos más ni menos que ellos. Termina el Señor su argumento de la siguiente manera. En Lucas 17, versículo 34 al 37. Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama,
uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, uno será tomado y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y la otra será dejada. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Y este panorama es bien triste, pero a la vez también es glorioso, porque muchas almas van a perecer. Y Dios, el Señor Jesucristo coloca esta imagen de donde está el cuerpo, allí estarán también los buitres, para mostrar la destrucción y la gran cantidad de muerte que va a haber. Los buitres están donde hay animales muertos. Donde esté la muerte, ahí van a estar. El punto es que uno será tomado y el otro será dejado. La iglesia, los verdaderos creyentes van a estar con el Señor, y los que no creyeron van a ir a destrucción repentina. No se darán cuenta cuando ya no haya oportunidad. Así que es difícil, pero es glorioso. Y es glorioso porque este difícil momento que precede a la segunda venida del Señor no está exento de la soberanía de nuestro Señor. Nuestro Dios es soberano y Él lo ha decretado así. Y en ese momento toda lengua y nación, incluso los que están debajo de la tierra, los muertos y los que no creyeron, darán gloria a su nombre. Y nosotros por misericordia, al ser rescatados, vamos a poder decir, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Lo que está diciendo el Señor es, a pesar de que va a haber persecución, desde que yo me vaya, hasta que suba, hasta que vuelva, perdón, a pesar de que esta persecución va a ir aumentando, en distintos lugares de la tierra ha existido, en distintos momentos de la historia ha existido. Va a llegar un momento en que va a ser global. Pero a pesar de que eso suceda, yo voy a volver por mi pueblo. Yo voy a volver, los voy a tomar y estarán para siempre conmigo. Así que, ¿quién contra ustedes? ¿Quién contra la iglesia? Nadie. Y este es el contexto de Lucas 18. Lucas 18, y Jesús está hablando sobre su segunda venida, está hablando sobre el reino de Dios. Y es un contexto muy importante para nosotros, porque nosotros estamos viviendo en este siglo y estamos anhelando el siglo venidero. Nosotros estamos en esto que hemos hablado en otras ocasiones del ya y todavía no. Ya somos salvos, pero no hemos sido glorificados. Ya estamos viviendo el reino de Dios en la iglesia, pero aún no ha sido establecida por completo en la tierra. Estamos en ese momento en el que Jesús asciende, esperando que Jesús descienda nuevamente por segunda vez por su pueblo. Y es en este contexto en el que el Señor entrega otra parábola sobre la viuda y el juez injusto. O algunas Biblias dicen la viuda perseverante o el juez injusto. Y este relato es muy interesante entendiendo el contexto que le precede. Mire lo que dice Lucas 18, leámonos nuevamente. Lucas 18, del 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esto viene después de este contexto de enseñar cómo es el reino de Dios, que no era una nación, que es un reino espiritual en el que se junta el pueblo de Israel con los gentiles, haciendo una nueva Jerusalén celestial, espiritual. Ahí comienza el reino, en nuestros corazones. El reino se manifiesta en la iglesia, que es el lugar de Dios, el pueblo de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, para llegar a estar con Él presente en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo el mundo estará siendo el pueblo en el lugar y bajo la bendición y gobierno del Señor. Nuestra esperanza. Y es ahí que entra el Señor y dice esta parábola. Y cada vez que nos enfrentamos a una parábola,
una de las cosas que tenemos que entender es cuál es su tema principal. ¿Cuál es el tema principal de esta parábola? ¿Qué quiere decir el Señor? Para no entrar a inventar conceptos alegóricos, sino que tenemos que entender qué es lo que el Señor quería decir. Y acá nos interesa porque Lucas nos hace el trabajo. Y Lucas es el comentarista guiado por el Espíritu Santo para escribir este Evangelio. Y Lucas nos da el tema central. Y el versículo 1 dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y Lucas nos da el comentario bíblico. Lucas nos dice que el Señor va a hablar una parábola que tiene que ver con la oración, con la perseverancia en la oración y no desfallecer. Y me gusta mucho la forma en que el Señor predicaba, en la forma en que Él transmitía el Evangelio, porque Él tenía una particularidad en sus mensajes. Y era que cada vez que Él hablaba sobre la persecución, cada vez que Él hablaba sobre la tribulación, cada vez que Él hablaba sobre la opresión que iba a tener su pueblo, siempre, inmediatamente, daba la esperanza y la salida. Y Él decía: esta es la solución. Es verdad, va a haber persecución, va a haber conflicto, pero viene la salida, aquí está. Así tienen que vivir en medio de esas dificultades. Y Él siempre lo hacía así. Mostraba la realidad cruda, pero también mostraba la esperanza que había en Él. Así que la solución para vivir en este presente siglo malo es la oración. Jesús nos está diciendo: la única manera de enfrentar este siglo presente es orando en todo tiempo y no desfallecer. Es la única manera en que podemos vivir siendo un pueblo santo en un mundo caído. Es orando en todo tiempo sin desfallecer. Y la pregunta es: ¿por qué orar? Es la única manera de enfrentar este siglo presente, este siglo malo, porque es la única manera en que la iglesia puede soportar la persecución, porque es que la oración ha sido el único medio que ha mantenido a la iglesia durante este tiempo de dificultad. Y muchas veces ya no hay Biblias, las Biblias se quitan, hay países que no las permiten tener, creyentes que no pueden tener una Biblia en la mano en los últimos momentos de su vida. Sin embargo, nadie les puede quitar la oración, nadie. Aun cuando nos corten la lengua, aun cuando no podamos hablar, nadie nos puede quitar la oración, nadie. Y una de las primeras razones por qué la oración nos sostiene es porque el reino de Dios está en nosotros. Y esto es lo que acaba de decir Jesucristo en el capítulo 17. Jesús ya explicó esto a los discípulos. El reino de Dios no está aquí ni allá, el reino de Dios está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Y es el énfasis grande que da Efesios y Colosenses, en Cristo. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, estamos en Cristo. Hemos sido injertados por el Espíritu Santo en el lugar de Dios. Hemos sido injertados por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Por el Espíritu Santo recibimos las bendiciones de Dios y el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina la Biblia para entender las normas del gobierno. Por el Espíritu Santo estamos viviendo en la iglesia y estamos en el reino de Dios. Y por el simple hecho de vivir en el reino de Dios, nosotros que hemos sido regenerados, podemos depender de la oración. Podemos y debemos orar en todo tiempo sin desfallecer. Donde Dios gobierna, Dios bendice, Dios corrige. Donde Dios gobierna, está su pueblo. Y es necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Dios ya dejó el camino libre por medio de Cristo. Podemos acercarnos confiadamente a Dios y hablar cara a cara, como lo hacía Moisés. Podemos hablar cara a cara con Dios. El Espíritu Santo, dice Romanos 8, que incluso traduce nuestras oraciones para que pidamos como conviene. Es solo por medio de la oración que los creyentes empezamos a crecer en confianza en Dios. Podemos empezar a ver que Dios responde a nuestras oraciones. Podemos vernos vulnerables, podemos presentarnos delante de Él incapaces, humillados, sin ningún problema. Y Él nos va a recibir. Podemos ir con traje, podemos ir con short, podemos ir con pijama delante del Señor a orar. Y Él nos va a recibir. Podemos acercarnos al trono del Rey libremente. Y es ahí que le podemos conocer. Es ahí donde le podemos conocer. Es ahí donde Cristo nos levanta, donde nos recuerda, como dice Juan 15, que fuera de Él nada podemos hacer. Y Él nos levanta y nos dice:
Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos empieza a reconstruir esa imagen caída. E incluso en los momentos de dificultad, de vulnerabilidad, Dios toma nuestro corazón, lo limpia y nos restaura. Y empieza a formar la imagen de Cristo en nosotros. Y es por eso que la oración es el primer punto hacia la madurez. La oración nos permite conocer de forma íntima a nuestro Señor. Es la oración la que realmente nos permite tener un encuentro íntimo con el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a traducir nuestras palabras. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a guiar nuestra oración para pedir como conviene. Es ahí donde el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es solo la oración donde nosotros podemos sostener y ser sostenidos por la Iglesia universal, por la Iglesia invisible. Es ahí donde la misión de Dios, donde las misiones comienzan a tomar forma en nuestro corazón. Cuando empezamos a orar por aquellos que no conocemos, cuando empezamos a orar por aquellos que nunca hemos visto, que no sabemos sus nombres, pero que sabemos que están sirviendo al Señor. Es ahí en la oración donde la pasión por las misiones comienza a florecer. Señor, pedimos por la gente de Cuba, pedimos por Gustavo en Colombia, pedimos por Vicente en las Camelias, pedimos por la iglesia perseguida en Nigeria, en Colombia, en China, en Corea del Norte, y no los conocemos. Y los creyentes de distintas partes del mundo son sostenidos por la Iglesia universal. Y nosotros somos sostenidos por ellos. Es ahí donde el Espíritu Santo dice, ven Señor. Y Él responde, sí, vendré. Vendré pronto. La oración es nuestra mayor fuente de sustento. La oración nos mantiene firmes delante del Señor en un mundo que nos ataca. Con la oración podemos resistir al maligno. Con la oración podemos resistir las tentaciones. Es por medio de la oración que podemos entender que solo Cristo reina en nuestras vidas. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la oración cuando podemos decir, Señor, sé que nada me puede separar de ti, aun cuando estemos pasando situaciones complejas. Es frente a esto, y es con esto, con la oración, que el pueblo de Dios se ha mantenido a lo largo de la historia. Y aun cuando han existido distintas persecuciones en distintos tiempos, distintos lugares, aun cuando hoy día parece que la iglesia es intolerante, es la oración la que nos mantiene firmes. Y es la oración la que nos permite decir, Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Así que necesitamos orar sin desmayar. Necesitamos orar constantemente, sin desfallecer. Y el Señor, después de explicar cómo venía el reino y cómo se iba a desarrollar, es que nos dice, oren. Oren. Y es así. Este 2021 queremos comenzar orando. Queremos comenzar haciendo de la oración no un hábito, sino una necesidad. Usted no respira por hábito, usted respira por necesidad, porque si no respira se muere. Acá sucede lo mismo. Si no oramos no podemos conocer a Dios. Conocer a Dios es una necesidad, no es un hábito. Yo no formo relaciones por hábito, yo genero relaciones por necesidad. Somos seres sociables. Necesitamos conocer más a Dios, porque necesitamos darle a conocer y necesitamos mantenernos en este tiempo de dificultad. Así que, lo primero es que necesitamos orar porque el reino de Dios está en nosotros. También necesitamos orar porque Cristo es nuestra única fuente real de justicia. En un mundo caído, al único que podemos acudir por justicia es a Cristo, no a nuestros gobiernos. No a nuestros gobiernos, a Cristo. Mira lo que dice el versículo 3 al 5, donde el Señor presenta la parábola. Del 2. Dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. A nadie respetaba. Y había una viuda que necesitaba que le hicieran justicia.
También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y esto es lo que sucede. Mire el contraste que presenta el Señor. Un juez irreverente, que no teme a hombre, que no teme a Dios, y una viuda. Una mujer despreciada en la cultura de aquel tiempo. Una de las mujeres más pobres de aquel tiempo. Un hombre con poder y estatus social, contra una viuda pobre y sin valor social. Un hombre que tiene todo para vivir, contra una mujer que no tiene sino lo necesario para mantenerse con vida junto a sus hijos, si es que tenían. Y la parábola lo que está contando es que, aún conociendo esta clase de persona, que era el juez, la viuda necesitaba de él. Era su única esperanza para que le hicieran justicia. No sé qué estaba pasando a la viuda, cuál era su problema. Sin embargo, el juez irreverente, que no tenía temor a Dios ni a los hombres, era su única esperanza. Así que la viuda va una vez al juez, otra vez y otra vez. Y el juez quizás le decía: vete de aquí, no te quiero ver, sale de acá, no me interesas. La viuda se cansó y no se cansó de seguir. Era humillada día tras día, pero ¿qué más humillación podía tener? Si no tenía dinero ni estatus social, ¿qué más podía ser humillada? Así que sigue, continúa y continúa. Y el juez dice: ya, me cansó, ya, ahí está, te hago justicia, listo, ándate, vete. Jesús es muy claro con esta parábola. Y lo que Él nos está diciendo es que realmente no vamos a encontrar justicia fuera de Él. Al igual que esta viuda, solo Dios cuida de su pueblo, solo Dios cuida de los necesitados. Me gusta el Salmo 68:5, donde Dios se declara Padre, morada y defensor de los huérfanos y las viudas. Y Él es el único que las cuida. Por tanto, solo Cristo es nuestra fuente real de justicia. Mía es la venganza, dice Dios. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, dice Romanos 12, 20 al 21. El único que nos va a dar justicia en este periodo, desde que Cristo asciende hasta que vuelve, aun cuando haya injusticia y uno diga: ¿quién le hizo justicia a las familias que murieron en Nigeria? ¿Quién le hace justicia a los niños que fueron abortados y que van a ser abortados? ¿Quién le hace justicia a ellos? La respuesta es Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. El mandato para nosotros: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Resistir, no atacar. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto. Dios viene pronto. Así que estamos en el reino de Dios. Dios es nuestra única fuente de justicia. Y además tenemos que orar sin desfallecer, porque Dios hace justicia a su pueblo por medio de la oración. Y mire el resultado de la oración. Mire el resultado de esta parábola, la enseñanza que Dios quería dejar. Jesús dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dios hace justicia a sus escogidos, a su pueblo. Y antes, cuando escuchemos esta palabra, antes de que nos dé orgullo, decir somos escogidos de Dios, nos debería dar confianza en Dios, más que orgullo. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él fue fiel a sí mismo. Él dijo que iba a rescatar un pueblo y lo rescató. Él cuidó a su pueblo en medio de la dificultad y lo cuidó, y según Juan, capítulo 17, de los que Dios le dio a su hijo no perdió ninguno. Y cuando escuchamos la palabra escogidos, en vez de levantar el pecho por orgullo, debería darnos confianza. Porque Dios es capaz de proteger a un hombre y una mujer pecadores que les dio salvación por misericordia.
Y por misericordia un día va a levantar a uno y va a dejar a otro. Y usted y yo no hicimos nada para que Dios hiciera eso. Simplemente porque Dios es fiel a sí mismo. Él responde a las oraciones de su pueblo y dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El punto es que nosotros tenemos que clamar día y noche. Y clamamos porque sabemos que tenemos un Dios que es justo. No estamos clamando a una autoridad terrenal, estamos clamando a la única autoridad que hay en este mundo. Es un Dios que no tarda en responder las oraciones a su pueblo. Y aun cuando la iglesia sufra, Dios va a seguir en control. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar día y noche, todo el día, sin desfallecer. Los mártires de la iglesia primitiva, los misioneros que han muerto, los pastores, los creyentes que han muerto por su fe, a todos ellos Dios les va a hacer justicia. Dios hará justicia a su pueblo. Dios es fiel y nos va a sostener. Y la pregunta para nosotros es: cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? Su venida cada vez es más próxima. Y cada vez las cosas parece que estuvieran más difíciles. La pregunta es, como la viuda, ¿vamos a estar orando día y noche delante de nuestro Dios? ¿O vamos a hacer nuestros planes para ver cómo salimos de esta? ¿Vamos a estar clamando a Dios para que nuestros hijos sean salvos? ¿Vamos a estar enseñándole la Biblia? ¿O vamos a estar conociendo argumentos para convencerlos? ¿Vamos a estar clamando a Dios para que los salve? ¿Vamos a estar clamando a Dios para que Él salve a su pueblo? ¿O vamos a estar haciendo nuestras estrategias? La pregunta del Señor va dirigida directamente a nuestro corazón. Es una pregunta de autoexamen, para que su pueblo persista en la fe, para que su pueblo se examine. ¿Somos capaces de presentar nuestras angustias al Rey de Reyes? ¿Nuestra confianza en la oración será mayor que la preocupación por nuestros problemas? La pregunta de Jesús es muy clara. Y en este año que comienza, nuestra meta como iglesia y como creyentes no va a ser: este año sí que hago la dieta, este año sí que voy al gimnasio, este año sí que leo todos los libros que quería leer, este año sí que veo todas las películas y series que pueda tener. No, esa no es nuestra meta este año. Este año que comienza no vamos a tener esas metas. Nuestra meta es orar en todo tiempo sin desfallecer. Nuestra iglesia tiene que vivir en oración. Y lo más interesante es que Dios no sostiene a su pueblo de pie, lo sostiene de rodillas. Y de rodillas queremos sostenernos. Queremos orar para que la gloria de Dios se expanda por su creación. Queremos orar para que la gloria de Dios sea conocida en todas las naciones. Pero para darla a conocer, primero esa gloria tiene que resplandecer en nuestras vidas. Y no lo vamos a hacer si no oramos todo el tiempo y sin desfallecer. Así que tenemos un nuevo año por delante, con nuevas metas y una esperanza grande, que es que Dios cuida a su pueblo y lo vendrá a buscar otra vez. Y lo va a venir a buscar y nos vamos a ir con Él y vamos a estar con Él. Mientras tanto, la tarea nuestra es orar todo el tiempo y sin desfallecer. Así que este año les invito y les animo a que el cuaderno de oración esté en nuestro teléfono, en nuestras manos, en nuestra Biblia, a que tengamos una libretita para orar, a que esté orando por sus hermanos, a que los llame. Si este año podemos continuar quizás sin reunirnos, llámense el uno al otro para orar. Si nos vamos a reunir, juntémonos, lloremos. Hagamos de nuestro templo un lugar de oración. Tenemos reuniones de oración en los días jueves vía Zoom. Y si nos podemos reunir nuevamente aquí, venga a orar. Hagamos que nuestra vida sea una vida de oración. ¿Me acompaña a orar? Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios tan misericordioso. Y realmente queremos comenzar este año con este desafío de orar. Queremos orar por aquellos que están en persecución, queremos orar por nuestros hijos para que estén firmes. Los que están recién empezando su tiempo escolar, aquellos que ya están saliendo del colegio, aquellos que están empezando en la universidad, aquellos que ya salen, aquellos que están comenzando su tiempo en el trabajo, aquellos que están comenzando la vida matrimonial, su paternidad, aquellos, Señor, que tú nos diste, Señor. Queremos orar para que tú les salves. Queremos orar por nuestras familias que no te conocen, que tú les salves. Queremos pedir, Señor, para que
fortalezcas esta iglesia, que nos lleves hacia la madurez, que nuestros hijos puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestros hijos no creen porque nos ven. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestras familias no creen porque nos ven. Queremos que tú manifiestes tu reino desde nuestros corazones hacia afuera, desde la iglesia hacia afuera, de la casa hacia afuera. Que la misión en la Iglesia Cordillera no sea un proyecto, un programa o solamente una ofrenda, sino que sea parte de nuestro ADN. Y que te conozcamos hasta el punto que nos desbordemos para darte a conocer, Señor. Que queramos salir a darte a conocer. Que pasemos tiempo en oración. Que confiemos en que tú no te tardas en responder a tus escogidos. Que tú harás justicia a tu pueblo. Y nosotros queremos comenzar este 2021 pidiendo tu Espíritu Santo, Señor, que nos mueva a orar, que nos haga una iglesia de oración. Pedimos también por nuestro hermano Matías, por Diego, por Vicente, por los hermanos en Cuba, Señor, por Gustavo, que tú les des fortaleza en este tiempo que están lejos de sus familias, Señor. Que cuides a las embarazadas también de nuestra iglesia. Que cuides, Señor, a Daniela, a Anita, a Paloma, Señor, a la Melissa. Que cuides de los enfermos, Señor, que cuides de las viudas de nuestra iglesia. Que cuides, Señor, de nuestra congregación y que nos fortalezcamos para darte gloria. Todo esto lo dejamos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en este primer culto del año. Le damos gracias y le dejamos este desafío. Oremos sin desfallecer. Oremos todo el tiempo. Que Dios es fiel a su pueblo. Dios le bendiga. Hasta luego. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Cara a cara le veré al que me sostendrá. Oh, Él me sostendrá. Él
Él me sostendrá. Oh, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buenos días, hermanos. Quiero decirles que, primero que nada, saludarlos en el amor del Señor y que este año para mí ha sido un año de bendición, a pesar de que estuvimos con pandemia, que para muchos fue doloroso, para otros fue igualmente triste, por alguna familia enfermo, pero gracias al Señor vimos su mano, cómo nos cuidó, cómo nos proveyó de todas nuestras necesidades y de ver su mano, de saber de que no nos mandamos solos, de saber que hay un Padre grande, misericordioso, que eres el dueño de todo, que eres el que nos manda y que solamente nosotros tenemos que obedecer y seguir sus mandamientos, porque en realidad de ver que somos como la flor del campo, dice él, que un día estamos, otro día no estamos. Y nada, que solamente de ver su gloria y de ver su mano, cómo Él nos ha bendecido en todo momento, en todo ámbito, de que nunca nos ha dejado de dejar de bendecirnos. Bueno, yo les aliento para el próximo año, que si seguimos igual como las reuniones online, les sigo alentando y que ha sido de bendición también para poder estar en casa estudiando, aprendiendo, y como dice el Señor, dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero bueno, tenemos que también ser obedientes, de que no podemos salir, y también obedecer a las autoridades, porque es un mandato de obediencia. Y qué más decirle, que muchas bendiciones para todos y gracias, muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho y ya va a llegar el momento que nos podamos ver, abrazar y que el Señor nos siga bendiciendo como siempre nos ha proveído, nos ha cuidado. Así que bendiciones para todos, que no se me olvide nadie. De repente uno hace una memoria hacia atrás y ve como al entrar a la iglesia y uno empieza a pensar, dice, uy, la hermana aquí se sentaba el otro, están los niños, pero bueno, lindo recordar. Y bueno, ¿qué más decirle? Muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho, chao. Queridos hermanos de la IBBC, quiero saludarles en el nombre del Señor. Me presento, soy el hermano Jaime. Quiero desearles que hayan pasado un buen año y que con la bendición del Señor hemos pasado toda esta pandemia, Señor, y queremos que usted nos siga bendiciendo para todos los hermanos de la IBBC. Quiero resaltar 3 puntos en este año de la pandemia. El primero, porque el Señor nos ha mantenido con salud a pesar de nuestros años y nuestros hijos, nuestra familia, todos bien. Esa es una bendición para mí y una bendición del Señor para nosotros. El segundo, que cumplo 80 años en este día, estoy de cumpleaños, y también es una bendición de Dios de llegar a los 80, porque la palabra de Dios en Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años y ser los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En realidad, a pesar de los 80, he tenido problemas de salud, pero me he fortalecido en el Señor. Él ha sido fiel y me ha dado la salud que necesito. Y lo otro, que
que cumplimos el otro ítem, el tercer ítem que quiero resaltar, es que este año cumplimos el 14 de octubre con mi esposa 60 años de matrimonio. Así que por eso estoy feliz y contento, porque el Señor me ha bendecido y nos ha dado vida junto a mi esposa y junto a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Gracias, hermano. Les espero que este próximo año sea de bendición, sea de fortaleza en el Señor, y les invito a que ustedes lean la palabra, porque en ella encontramos las directrices para nuestras vidas, y les ruego, Señor, que ella les fortalezca en su andar. Gracias, hermano. Nos vemos. Chao. Buenos días, hermanos. Yo soy Silvia. Quiero en este tiempo agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, que nos ha mantenido bien, con salud, con bienestar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, bisnietos. Hemos podido, aunque sea por videollamada, verlos, pero agradecida del Señor que nos ha tenido bien. Espero, hermanos, que ustedes también hayan estado bien y que salgamos fortalecidos de esta. Sabemos que el Señor está a nuestro lado, sabemos que el Señor es todopoderoso y Él hace las cosas como Él quiere y nos tiene bien. Hermanos, deseo para ustedes lo mejor para el próximo año, que el Señor los bendiga mucho, 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 que podamos reunirnos como nos hacíamos, abrazarnos y saludarnos con mucho amor. Amén. Este amor les deseo a ustedes para que nos encontremos el próximo año. Bendiciones para cada uno de ustedes. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Justamente tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Totalmente tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así como dice la canción, y no mirar atrás, hermanos, empecemos el año 2001 mirando hacia adelante, con fe y esperanza en el Señor. Amén.